Hola, buenas tardes y bienvenidas a la 26ª edición de las Jornadas de Economía Solidaria organizadas por REAS Aragón. Bueno, teníamos ganas de estar aquí ya. Saludamos en primer lugar a todas las personas que habéis decidido venir a pasar este ratico con nosotras aquí presencialmente. Si se llena, porque vemos que hay mucha gente, hay otras 2 salas previstas, con lo cual este cumplimiento de las medidas no impedirá que aquí entre todo el mundo que quiera entrar. Saludamos también a las personas que sabemos que han quedado para vernos en todo el territorio de Aragón. Suena un poco así, pero sabemos que en algún sitio han quedado para ver estas jornadas por streaming. Y saludamos también a las que nos vayan a ver en el futuro, no sabemos si muy cercano o muy lejano, pero nos verán porque esto quedará grabado y se podrá ver cuando se quiera. Incluso nosotras podemos repetir. Y agradecemos, primero y como todos los años y este año más, porque nos apetece a las compañeras del Joaquín Roncal, porque nos lo hacen fácil y posible la organización de estas jornadas. También a CEPES Aragón por colaborar en la organización. Y agradecemos también a Pilar, a nuestra Pilar, porque lo hace posible de verdad. Y sin ella tampoco este año estaríamos aquí, o estaríamos de otra manera. Así que gracias a todas las que he nombrado. Luego nombraré más gente. Pero bueno, para REAS Aragón siempre es un reto organizar estas jornadas. Como he dicho, ya llevamos, estas son las 26ª. Y siempre es un reto porque es un momento para nosotras de reflexionar sobre temas que nos interesan, de compartir, de hacerlo con personas que son referencia para nosotras y a través de experiencias que nos motivan y que son inspiradoras. Pero también es un momento para mostrarnos, es un momento para visibilizar otra manera de hacer economía, otra manera de hacer vida, otra manera de hacer mundo a través de la economía solidaria. Y después de una pandemia global que se nos ha llevado por delante a tanta gente y tantas cosas, una pandemia que nos ha traído una crisis no solo sanitaria, ya lo sabemos bien, que una crisis que ha demostrado claramente que el modelo capitalista no sirve y que se lleva por delante y arrasa no solo con los más vulnerables, vulnerables somos todas, ¿no? Pues en este momento organizar estas jornadas es todavía un reto mayor y hoy venimos con nuestra artillería pesada. Nada belicosas, o sí, no lo sabemos, pero nuestra artillería pesada no es ni más ni menos que mostrarnos a nosotras mismas, pero mostrarnos desde las tripas, desde lo que nos mueve, desde el corazón y desde lo que nos lleva a organizarnos y a crear estos espacios colectivos que son las cooperativas. Desde ahí el cooperativismo para reapropiarnos de la vida. Y en concreto hoy, el ser cooperativas, hablaremos de todo esto con nuestras compañeras y con todas las que estamos aquí, que para eso la mesa se abrirá, porque aquí hay mucha cooperativista. Así que hoy la mesa se abrirá. Pero esta mesa la presento luego. La crisis también ha dejado claro y patente que la vivienda es un factor clave de desigualdad social, un factor fuerte como mucho más que otros. Por eso, mañana martes, la mesa sobre la vivienda, en la que se mostrarán diferentes experiencias, conoceremos, compartiremos diferentes experiencias de crear vivienda de modelos cooperativos y comunitarios, de construir y de acceder a la vivienda desde modelos también colectivos. Y, por supuesto, también la crisis, que he de decir, ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar
todo el modelo de transición ecológica, de afrontar el cambio climático, que hacemos con todo nuestro mundo, con los temas de sostenibilidad, y en concreto queremos, a través de la mesa del miércoles, afrontarlo desde las energías renovables y la tecnología, con experiencias también que pondremos en común desde lo colectivo y lo solidario. Y ahora os presento ya esta mesa, que, bueno, como os decía, son 3 compañeras valientes que han querido aquí estar dando la cara. ¿El qué? Bueno, han querido, si no, no habrían estado. Bueno, son Conchi Piñeiro García de León, es de Altequio, la cooperativa Altequio. Arturo, perdón, que el segundo apellido si no me falla, si no lo leo. Arturo Sancho Rollo, de La Ciclería, y Lourdes Orellana Cubiles, de Desmontando a la Pili. Ellas van a compartir con nosotras qué es eso que decíamos antes desde las tripas, el ser cooperativa desde las tripas. Y tenemos al maestro Juanjo con nosotras, al que queremos agradecer su generosidad con nosotras. Ya es el segundo año que ha querido compartir este día de jornadas con nosotras para facilitar esta mesa de puesta en común. Como decía antes, cooperativistas en la sala hay muchas, así que la mesa se alargará a todo el salón. Así que disfrutad y a por ello. Bueno, encantado. Muchísimas gracias. Un placer grande estar con vosotras. Y de verdad que sí, que bueno, pues es el segundo o tercer año que estoy y es un placer. El regalo es para mí, porque esta es una enorme escuela absolutamente urgente de estar con los demás y de crear riqueza para con los demás de una manera lo más justa posible. Así que gracias por vuestras enseñanzas ya desde hace tantos y tantos años. Sí, los que van a hablar son estas 3 tripas que tenemos aquí con nosotros, porque es verdad que queréis impulsar mucho el sentido de testimonio de lo que aquí se va a hablar. Es decir, las tres tienen claro que no son expertos en nada y sí, pero sobre todo son hombres y mujeres que tienen experiencias en primerísima persona y quieren compartirlas aquí en este escenario. Así que tenemos varias rondas. Vamos a hacer, después de cada ronda de conversación, de pequeñas preguntas, de sugerencias o de provocaciones para que ellos nos cuenten, vamos a hacer dinámicas con vosotros y, naturalmente, al final haremos, como nos decían, pues que la mesa se alargue al resto de la sala. ¿De acuerdo? Así que adelante con este cooperativismo para reapropiarnos de la vida, que eso es como hemos querido titular este primer encuentro de estas jornadas. Y efectivamente Lourdes está con nosotros, Arturo está con nosotros y Conchi está con nosotros. Empiezo con este orden, después desmontaré el orden, ¿de acuerdo? Desmontando la Pili, Lourdes Orellana. Te pido en 2-3 minutos que nos cuentes primero quién eres, quiénes sois, y sí que nos gustaría que nos dijeras, insisto, desde el interior, desde esa tripa que estamos aquí nombrando, qué ocurrió en tu vida, no en vuestra vida, en tu vida, para que terminara siendo cooperativista. Adelante. Venga. Bueno, soy Lourdes, soy una de las psicólogas, sexólogas de la cooperativa Desmontando a la Pili. ¿Qué me llevó a ser cooperativista como Lourdes Orellana? Yo creo que parte de la educación recibida, participar en movimientos sociales, en concreto el feminismo, y entender lo personal como lo político y plantear mi vida laboral desde ese lugar más político. Así que voy a coger un minuto para especificar que las 3 personas que estamos aquí realmente no somos expertas teóricas de nada de cooperativas, sino que queremos compartir cosas que que hemos ido como pensando, inquietudes que tenemos con la idea de hacer ese pensamiento común o compartir experiencias entre todas para llegar a algo. Pero eso, que son como reflexiones que no son verdades absolutas, para que lo tengáis en cuenta, vamos. Muy bien.
Queda claro. Hay mucha gente que, por supuesto, los que estáis aquí conocéis, casi 12 años, ¿no, Lourdes?, de vida. Os dedicáis al mundo de la educación sexual y dices que desde el feminismo, desde el sentirte en relación determinada con los demás, es lo que te hizo a ti sentirte cooperativista. Sí, también como cooperativa, como es una cooperativa que trabaja la sexología es una ciencia de transformación social en sí misma, con lo cual también tenía sentido que la estructura que la constituyese fuese la cooperativa, que como iremos hablando, pues una estructura de transformación social. Muy bien. ¿Y desmontando la pili, por qué? ¿Y por qué la pili? ¿Por qué desmontando? Pues eso no es un minuto, esto bueno, lo puedo resumir, sí. Sí, pues al final va en relación con lo que yo creo que yo voy también como voy a compartir, y es que la cultura nos ha transmitido unos valores, unas ideas que hemos interiorizado y que eso no nos permite vivir la sexualidad plenamente, libremente y desde la alegría y los placeres. Y esa es la pili. Vale. Con ese guiño a la Virgen del Pilar, que es el pilar de la educación que hemos recibido y que además es la colonización de los pueblos, con lo cual también de los cuerpos. Y la idea es desmontarla y construirla libremente. Lo estás haciendo muy bien, 1 minuto, ¿no? 40 segundos, mujer, fantástico. Gracias. Arturo Sancho, de la Ciclería. Yo le preguntaba a Arturo cuántos años, y Arturo me decía, bueno, vais a cumplir 15. La verdad es que estamos hablando tanto desmontando la pili como la Ciclería de 2 hitos, de 2 referentes aquí en Zaragoza, aquí en Aragón. Si la educación sexual es lo que está detrás de desmontando la pili, lo vuestro es algo así como la cultura ciclista con toda la que está cayendo. Fuisteis pioneros también en nuestro país. Te hago las mismas preguntas. ¿Qué hace en ti dentro para que termine siendo cooperativista? A ver, pioneros no fuimos. De hecho, si somos referencia, como bien dice, o sea, como dices, si es así, es porque hubo antes otra gente que sí que fue pionera y la que nos sirvió un poco de espejo para construir todo lo que hemos llegado ahora, ¿no? Cuando nos preguntan qué es la ciclería, pues al final la respuesta viene un poco en este sentido, ¿no? La ciclería es la consecuencia, contestamos, ¿no?, que la ciclería es la consecuencia lógica de nuestra militancia en el movimiento ciclista de esta ciudad, ¿no? Nosotros, prácticamente toda la gente que montamos la ciclería hace ya casi 15 años, militábamos en el movimiento ciclista y fue, pues eso, como una consecuencia lógica, ¿no? Pasamos un poco de lo que venía a ser la reivindicación de alguna manera la gestión, ¿no? Y en este caso a través del autoempleo. El movimiento ciclista de esta ciudad ha sido un movimiento políticamente muy potente desde hace muchos años, ¿no? Ya a finales de los 70, cuando el movimiento ecologista luchaba contra las nucleares, pues el movimiento ciclista de la ciudad estaba allí. De hecho, pues los que estaban nos cuentan que la primera bicifestación de la que tienen recuerdo data de 1978, ¿no? Aquí en Zaragoza hablo. Entonces, bueno, ha sido un movimiento muy político, como digo, tanto en el movimiento ecologista, posteriormente en el movimiento insumiso, también tuvo mucha presencia en el movimiento antiglobalización a principios de los 2000, el 15M, en el movimiento feminista en estos últimos años con las bielas salvajes, ¿no? Entonces, ha sido una escuela de formación, y esto es una suerte, ¿no?, tanto en lo personal, porque entramos de chinorris, ¿no?, con 10 y pico, 20 años, como en lo político, que nos ha permitido el llegar hasta aquí. ¿Por qué cooperativista o por qué cooperativa? Porque dentro del movimiento ciclista había algunos pioneros que fueron los que de alguna manera también nos formaron a nosotros, ¿no? Hablo de la Veloz o de Recicleta, ¿no? Y entonces nosotros hemos mamado de eso. Y eso es lo que nos ha hecho el llegar hasta este punto. Y esto, luego entraremos un poco más en harina, ¿no?, pero esto para nosotros es una suerte, ¿no? Una suerte que nos ha hecho ser cooperativistas, pero que no mucha gente en esta ciudad ha tenido esa suerte ni tiene esa suerte de tener esa escuela de formación política que te lleva a entender la vida de una manera. Tal es así que yo pensaba que habíais sido pioneros. De hecho, mamasteis de los pioneros y vosotros os habéis quedado afortunadamente también con esa bandera, ¿no? Pero déjame que te meta ya en harina. Menos rollo y más al directo, ¿de acuerdo? ¿Tú por qué eres cooperativista? ¿Por qué? ¿Qué dice tu interior? ¿Por qué Arturo lo es? Joder, macho. Bueno, es que viene a ser un poco esto, ¿no? Es el tener una visión política de las cosas y de la vida, ¿no? Y el trabajar en torno a eso. A nosotros cuando nos toca digo a nosotros porque fuimos un grupo, ¿no? O sea, que hicimos el camino al mismo tiempo. Y cuando nos toca plantearnos qué queremos ser de mayores,
y estamos un poco hartos de trabajar pues sobre todo en fábricas, que es lo que nos tocó por nuestra generación, pues decidimos dar el paso al autoempleo, en este caso a través de la bici, que es lo que conocíamos y lo que nos apetecía hacer. Y sí que teníamos claro que tenía que ser cooperativa, precisamente por esa formación política y por esa manera de entender y de querer hacer las cosas. Al final también es una militancia, lo económico también es una militancia, ¿no? Igual que lo pudo ser en su momento o que lo sigue siendo lo ciclista, ¿no? Y la bicicleta. Y entonces la militancia económica nos lleva a ser cooperativistas porque entendemos que hay que crecer y hay que construir mucho más cooperativismo para tener una alternativa económica al sistema este neoliberal e individualista que es el que nos imponen y nos quieren imponer, ¿no? Y entonces, bueno, si tenemos que tener una alternativa, que creemos que tenemos que tener una alternativa económica para poder plantear, pues valga la redundancia, alternativas, ¿no? Tenemos que construirla desde lo colectivo y lo colectivo es lo cooperativo, ¿no? Perfecto, gracias. Ojalá todos se enrollaran como tú, por otro lado. ¿Cómo estás, Conchi? Muchísimas gracias por estar ahí. ¿Tienes ahí el micro? Muy bien. Bienvenida, vienes de Madrid. Muchas gracias, sí. Fantástico, has venido con tu familia, con tu pareja, con tu peque. Muy bien. ¿Os estamos acogiendo bien? Muy bien, muchas gracias. Estupendo. Sí, realmente. De hecho, es una de las razones por las que hemos venido, porque mucho. Nos sentimos muy a gusto aquí. Es que a mí también me llaman para hacer un poco de Isabel Genio con esto, ¿sabes? Dar la bienvenida a la gente. Me gusta en estos foros marcar Luego os nombraré a Teresa Raval, lo de me pongo de pie y me vuelvo a sentar porque os va a gustar mucho. Cuéntame, Conchi Altequio, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis exactamente? ¿Y por qué tú eres cooperativista o te has hecho cooperativista? Venga, voy a empezar. A ver, voy a invertir el orden, ¿vale? Venga. Si te parece, porque yo he venido a esta mesa precisamente por el tipo de invitación irresistible que me hicieron. Me dijeron, es una mesa en la que lo que hay que hacer es hablar desde las entrañas. Y dije, la verdad que eso me impone un poco, pero es un poco de lo que va precisamente esto de ser cooperativista, seguro, de poner las entrañas en el día a día. Y de hecho yo soy cooperativista porque pues después de vivir en México, después de pues eso, muchos años de activismo y cuando volví a Madrid y volví a mi antiguo empleo, pues en ese momento tuve como una frase para mí, ¿no? Que era mi visión, que era no quiero tener el corazón en la nevera. Y desde ahí pues fue decir, es que realmente lo que... Y hablando con un amigo, porque a mí me gusta pensar hablando, dialogando, ¿no? De esas personas que pienso mejor dialogando que yo sola muchas veces, ¿no? Entonces, hablando con un amigo y compañero, que también es socio de Altequio, pues llegamos a esta conclusión, ¿no? De que lo que necesitábamos era generar un espacio que fuera un proyecto de autoempleo colectivo y hicimos una invitación así a diferente gente que habíamos conocido de movimientos sociales en distintas historias durante los últimos años, así como os lo estoy contando, así fue como nació Altequio. En una servilleta de un bar que se llamaba La Luna, empezamos a hacer una lista de gente. Oh, ¿te acuerdas esa persona que maja? Sí, venga, tal. Seguro que comparte los mismos valores. Bueno, la vamos a invitar y a ver qué pasa. Y así empezó Altequio. Y bueno, Altequio se llama... desde el primer momento era una invitación a un proyecto de autoempleo colectivo y desde el primer momento pensábamos que íbamos a ser cooperativa de economía social y solidaria además, porque llevábamos años que habíamos ido, pues precisamente por el activismo, habíamos ido a las jornadas de REAS de Córdoba, habíamos conocido a gente de REAS de diferentes territorios. Aquí, de hecho, tengo cariño por venir aquí porque nosotras en nuestros primeros años nos llamábamos velocitas, porque decíamos que éramos... en parte hijas de la Veloz, de habernos leído el libro Democratizando la Economía, de haber ido a talleres de jornadas de REAS. O sea que, bueno, que desde el primer momento planteamos que queríamos ser cooperativa y de toda aquella gente a la que invitamos, pues dijimos, bueno, en la primera reunión dijimos, y además, si conocéis a alguien que creáis que comparte esta visión y estos valores, invitadle a la siguiente reunión. Así que acabamos con amigas de amigas, amigos de amigos, pues teniendo un proyecto de cooperativa que fue gestándose, creciendo y al final nos dimos de alta. Lógicamente, todas las que empezamos no somos las que somos ahora. Pero Altequio... ¿Qué hacéis exactamente? Eso, Altequio significa... tequio es una palabra que significa trabajo comunitario. Y nuestra visión es precisamente apoyar o facilitar la transformación ecosocial con un sentido comunitario, ¿no? Y por eso nos llamamos Altequio, porque es la intención que le ponemos a las cosas que hacemos.
Y es una palabra que viene del náhuatl, México, y que nos inspira mucho, ¿no? como forma de hacer. Y en parte, digamos que es una de las razones por las que somos cooperativa. Muy bien, sobre todo os dediquéis a temas medioambientales y de... Exacto, de medioambientales y de facilitación de grupos. Sí, perfecto. Exacto. ¿Y lleváis cuánto tiempo, cuántos años? Pues como colectivo desde finales de 2005 y legalmente desde enero de 2008. Bueno, o sea, como ya veis, unos añitos. Desde luego, más o menos estamos ahí, ¿no? Estamos en los 12, 15 años en los tres casos, los dos casos aragoneses, el caso madrileño. Os decía lo de me pongo de pie y me vuelvo a sentar porque la organización quería haceros mover levemente. Va a ser una cosa muy sencilla, no os asustéis. Yo os hago la pregunta y aquel que piense que sí, es decir, que responde sí a la pregunta, se pone de pie, simplemente, ¿de acuerdo? ¿Quién de vosotros es cooperativista? Muy bien. Después pediré alguna reflexión a los que tenemos aquí. Perfecto. Os podéis sentar. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguien piensa en serlo alguna vez? Muy bien. Abrumadora mayoría. Sí, estupendo. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Quién ha oído hablar que es complicado y ha tenido una mala experiencia? ¿Quién de vosotros ha tenido una mala experiencia o ha oído hablar de que es complicado? Perfecto. Hablar muchos... Es una pregunta un poco doble ahí, ¿no? Quizá, pero bueno, perfecto. ¿Y quién de vosotros no piensa de ninguna manera ser cooperativista? ¿Quién? Se hace difícil. Quizá a lo mejor alguien se está levantando en su casa si nos está viendo a través del streaming. ¿Por ahí hay alguien? Bueno, estupendo. Yo creo que esto también nos puede servir a los que estamos aquí en el escenario para recoger información visual y seguir con esta charradilla que tenemos. Muy bien, yo creo que esta dinámica... ¿Estáis bien? ¿Estáis cómodos? Sí, fantástico. Vámonos con un primer bloque después de esta brevísima presentación. Estamos en una sociedad en la que prevalece el individualismo. Y voy ahora por allí. Empiezo contigo, Conchi. Es decir, ¿cómo afecta esto? Mantenemos un poco también los 3 minutos, si os parece. ¿Cómo afecta esto a que las personas, tú en concreto, hagas proyectos cooperativos colectivos? La idea del individualismo, ¿cómo te ha afectado y te está afectando a ti como cooperativista? A ver, lo primero que podría decir es que, claro, somos cooperativistas, pero eso no quiere decir, si yo me miro a mí misma, no quiere decir que lo único que me nazca sea cooperar. O sea, en mi diversidad interna, pues no, el día que decidí ser cooperativista no dije, bueno, esto de competir, esto de mirar solo por mí, lo voy a dejar a un lado. O sea, lo dije porque me lo creo, pero está ahí también, porque he sido socializada en el capitalismo individualizante, individualista, y entonces pues está ahí. Entonces, para mí ser cooperativista significa, en este contexto, ¿no?, de sociedad capitalista, que el individualismo es el eje vertebral, pues significa tener la intención de cooperar, de colaborar, de pensar en colectivo, de hacer en colectivo y gestionar toda esa otra diversidad interna que está en mí y que está en mis compañeras, compañeros, compañeres, que es, pues eso, el equilibrio entre lo individual y lo colectivo, cuando te nace de repente otras cosas que no son mirar por el colectivo, y gestionar todo eso, en parte, tiene que ver con estar en un contexto donde el mandato es pensar individualmente y donde el discurso de emprender es un discurso individualista e individualizante. Entonces, claro, es como permanentemente estar como con la alerta, ¿no? Vigilándote individualmente, es como un trabajo de conciencia constante, ¿no? A lo interno de una y a lo interno del equipo, ¿no? Incluso a lo interno de nuestro equipo dentro de un grupo cooperativo, porque nosotras somos parte del grupo cooperativo Tangente, de una cooperativa de segundo grado, y también a esa otra escala también se da, ¿no? El cómo pensar no solamente en tu entidad, sino cómo pensar en red, cómo pensar en las otras entidades, porque nosotras, por ejemplo, decimos somos hijas de la intercooperación. Y porque si no, no estaríamos aquí, no seríamos cooperativas si desde el primer momento no hubiera habido otras cooperativas y otras personas que hubieran creído en nosotras.
Pero esto en el día a día hay que estar ahí, porque la corriente es competir, pensar por ti, ¿no? Por ti a los dos niveles, a nivel individual y a nivel, me refiero, de empresa. No sé si me estoy explicando, ¿eh? No, me va a haber mucha gente que hace que sí. Pero voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Me permites? No me enrollo mucho más. Por supuesto. Cuando empezó la crisis, bueno, nosotras decimos que somos hijas de la intercooperación y de la crisis, ¿no? Porque nos dimos de alta en el 2008, ¿no? Con un proyecto que además el presupuesto, pues al final nos lo quitaron y nos quedamos y tuvimos que empezar a buscarnos la vida, ¿no? Y entonces ahí, por eso de la intercooperación, porque la gente decía, tenemos un proyectito, os damos no sé qué. Pero por no enrollarme, cuando la crisis continuaba y era como más gorda, decidimos, en lugar de irnos como para abajo, como cada entidad, ir soltando personas porque no nos llegaban los proyectos, no sé qué, decimos precisamente en los momentos de crisis es cuando tenemos que caminar juntas y montamos el grupo cooperativo. Empezamos a reflexionar sobre montar el grupo cooperativo precisamente en la crisis, como una manera de no hacernos cada vez más pequeñas y vivirlo solas, sino de vivirlo juntas y ver si realmente en la crisis nos podíamos fortalecer y demostrar que el cooperativismo era un modelo válido para tiempos difíciles. Ahí me quedo. Perfecto. Por supuesto que habrá ratico luego de conversación, ¿de acuerdo? Así que preparad, si queréis, o preguntas o comentarios brevísimos para el final de estos 3 recorridos rápidos que hacemos aquí en el escenario, ir ahí abajo, ¿de acuerdo? Porque se trata de ampliar precisamente los testimonios. Adelante, Arturo, es decir, lo que estás oyendo por parte de Conchi, ¿quieres añadir algo más? Esa sensación de cuidaros desde dentro para intentar gestionar el tsunami de individualismo de fuera, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? Yo le voy a intentar dar la vuelta al argumento, ¿no? Adelante. O sea, voy a intentarlo, vamos. Viendo que además el foro, pues es que también está convencido todo el mundo, o sea, tampoco nos hemos equivocado de sitio, ¿no? Para venir que está bien también porque como la primera vez a ver cómo nos sale, ¿no? Pero un poco por darle, lo que digo de darle la vuelta al argumento, también viéndolo desde la otra posición y lo que te llega, ¿no? Cuando la cooperativa, el cooperativismo, ¿no? Que parece que es un dogma, que en el momento en el cual estás planteando cualquier tipo de proyecto colectivo, se acaba la individualidad, ¿no? O sea, aquí ya esto lo de la libertad, ¿no? Esto que lleva tan por bandera determinado espectro político o espacio político, ¿no? Entonces, preparándola un poco ideas para la charla, el otro día hablábamos con Lourdes y con Pilar y con Vito, ¿no? Y salió una frase que viene un poco, o sea, que quería además plantear, que la he apuntado para que no se me olvidara, que en las cooperativas hay un respeto por la individualidad, ¿no? O sea, existe, no es ese dogma de ya todos tiene que ser colectivo, todo tiene que ser cooperativo, aquí ya se rompe lo que es la persona, ¿no? O sea, y entonces aquí todo es no, o sea, que es un poco el discurso este, que como digo, cierta espacio político azuza, ¿no? Con el tema este de que vienen los rojos, ¿no? Como si fuera, y entonces ya todo el comunismo y no sé qué rollos, ¿no? Entonces, lo que decíamos o lo que nos salía es que en las cooperativas hay un respeto de la individualidad, pero no hay un fomento del individualismo, ¿no? O sea, que es como concepto de lo que supone estar en una cooperativa respetando lo que es la persona, ¿no? El individuo, y no teniendo que ser ya todo el colectivo, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues hay ejemplos muy visibles, ¿no? En esta ciudad. A día de hoy ya no solo hablamos de lo que pueden ser cooperativas de trabajo, ¿no? En las que estás más metido porque pasas muchas horas de tu vida allí, ¿no? Sino que bueno, pues, a lo largo de estos últimos años, afortunadamente, se han desarrollado otro tipo de cooperativas, ¿no? Las cooperativas de servicios. Me viene ahora Vecinal, por ser ejemplo de aquí de Zaragoza, ¿no? Un supermercado cooperativo donde la gente es cooperativista y ahí sí que además ya no es que se respete la individualidad, sino que bueno, pues hay gente que solo va a comprar, gente que aporta determinadas horas, ¿no? Entonces también lo digo por romper un poco, o intentarlo, vamos, romper un poco esa idea que creo, igual estoy equivocado, pero que sí que fuera de lo que son los espacios así más convencidos, ¿no? Que además en esta ciudad son bastante pequeños, hay como un rollo muy diabólico, ¿no? Con respecto a lo que es la cooperativa y al final
joder, es que somos seres sociales, ¿no? Y al final estamos en colectivo constantemente, ¿no? Y casi es más natural eso que el individualismo o el planteamiento de cuestiones individuales, que al final es lo que está fomentando este sistema, ¿no? Y dices, hostia, es que es lo antinatural y es lo que más se fomenta, ¿no? Entonces, bueno, era también un poco por dejar esa reflexión que no sé si responde a lo que habías preguntado, pero bueno, lo que se me ha ocurrido, ¿no? Me parece bien. Seguramente sí. De hecho, ya nos has dejado, también lo ha hecho Conchi, ¿no? Nos has dejado una pequeña perla que yo creo que podemos luego enganchar, o podéis enganchar si queréis. Es decir, en una cooperativa se respeta la individualidad y no se fomenta el individualismo. Lourdes, por donde quieras, completa lo que quieras. De las cosas que a mí más me dan vuelta a la cabeza y por la cual yo he demandado esta mesa, me imagino que por eso me ha tocado sentarme aquí, era las dificultades que nosotras como cooperativa, como Desmontando a la Pili, nos hemos encontrado para que la gente quiera ser socia de la cooperativa y, por otro lado, la dificultad de personas que ya lo son a serlo, ¿no? Entonces, para mí va unido a lo que estaba planteando Conchi, porque al final hay una alianza capital-patriarcado que de un modo u otro nos hace, un poco como también con lo de la Pili, ¿no? Pues generar un imaginario pues, que prima pues eso, lo competitivo frente a lo cooperativo, lo individual, generando individualismo frente a lo colectivo, lo productivo frente a lo reproductivo, todas estas cuestiones, incluso lo rápido frente a lo lento. Y eso, yo entiendo que eso se interioriza de una manera en la cual se ve una carga o una elevada carga a la responsabilidad que conlleva ser socia, a la toma de decisión, que no deja de ser al final el hacerte cargo, pues asumir el hacerte cargo de tus decisiones para un proyecto común. Hay una parte subjetiva como intangible que a mí me da muchas vueltas a la cabeza, que es porque alguien no quiere o no desea ser socia de una cooperativa. Acércate bien al micrófono. Ay, perdón. Queremos oírte bien. Claro que no me Eso escuchan es. las del streaming. Eso, porque una persona no desea o quiere ser socia de una cooperativa o porque no sabe serlo, ¿no? Y a lo mejor toma una actitud más de jefa de una empresa o más de un lugar de trabajo por cuenta ajena. Por cuenta ajena. Y entiendo que parte de ese imaginario que se interioriza de ese capitalismo y, insisto, de ese patriarcado, hace que las personas tengan una impronta o tengamos una impronta, unos automáticos que, como buenos automáticos, no son fácilmente conscientes. Y que entiendo que eso dificulta el que las personas, de un modo u otro, porque creo que para ser socia es que te tienes que hacer cargo. Como en el desarrollo personal, esto de psicología, voy a meter varias de psicología seguramente, pero en el desarrollo evolutivo, el ser adulta supone el hacerte cargo. Y el hacerte cargo dentro de que somos seres sociales no es solamente que tú tomas tus decisiones por ti, sino también por lo colectivo. Con lo cual, para mí, bueno, pues esas tensiones que genera el capitalismo y el patriarcado, no sé si son las que intervienen en estas dificultades que por lo menos nosotras nos hemos encontrado. Adelante. Muy bien. Parece que piden paso. Sí, por continuar con un poco, porque bueno, es parte de lo que también hemos estado, o sea, un poco la reflexión o dentro del debate que teníamos con respecto a la necesidad de espacios como este, ¿no? O sea, es como este o yo qué sé, una escuela de formación o lo que sea, ¿no? Pero sí que esa necesidad de cómo transmitir más allá de quien ya está convencida o de quien en un momento dado, bueno, pues puede encontrarse con esto, ¿no? Pero, pues eso, intentar ampliar lo que es la base, ¿no? Y claro, estamos en un sistema en el cual el fomento del individualismo ha quedado claro, ¿no? Con lo que estábamos planteando aquí, lo que vemos cada día es brutal, ¿no? Y en este sentido es muy difícil el que se generen, el que se creen nuevas cooperativas desde el concepto de querer construir la cooperativa, ¿no? Del por qué una cooperativa y no una SL o yo qué sé, una sociedad anónima, ¿no? Y esto recordaba, o sea, al principio, o sea, cuando nosotros empezamos a construir, o sea, a montar la ciclería, recuerdo que una de las cosas que nos dijeron la gente de Navata de la Veloz es ir a la Cámara de Comercio y ya que
está eso sustentado con nuestro dinero, ¿no? O sea, con impuestos públicos, pues que os asesoren allí, ¿no? A ver qué os dicen, ¿no? Y efectivamente fuimos allí y dijimos, oye, que queremos montar una cooperativa, porque lo teníamos claro. Y dijeron, ¿qué? Dice, ¿para qué queréis montar eso, no? Y dice, pues aquí lo más fácil es montáis una SL y os ponéis al lío, ¿no? Si, ¿para qué queréis? O sea, que no tenían ni siquiera la información sobre la cooperativa para facilitarle, ¿no? En un sitio que se supone. Y esto lo digo un poco como botón de muestra de lo que existe, ¿no? Entonces demandábamos esos espacios, cuando lo hablábamos con Lourdes y con otra gente, esos espacios de formación, ¿no? Al final es un poco unos espacios de formación política en los que que gente se forme como nosotros no hemos podido, pero sí que hemos tenido la suerte de hacerlo a través de la militancia, ¿no? Y entonces eso es lo que le demandamos incluso a nuestra propia entidad y a nuestra propia gente, y que nos gustaría también que fuera algo que cogieran el guante en otro tipo de organizaciones. Hablábamos de los sindicatos en su momento, ¿no? O sea, cómo no se fomenta para nada la formación cooperativa dentro de los sindicatos, sino que hay un modelo muy concreto, que es el del trabajo por cuenta ajena, y ya está. O sea, y no salgas de esos parámetros. Y poníamos ejemplos, además, en alguna ocasión, aquí los hemos tenido, por ejemplo, la experiencia de Quebec, del sindicalismo con la construcción de cooperativismo desde los años 70, 80, ¿no? Que es como el ejemplo que solemos poner, pero es que más cerca pues tenemos ejemplos más concretos y más cercanos, como puede ser el SAT en Andalucía, ¿no? de experiencias cooperativas desde el sindicalismo, ¿no? Que no solo existe ese, porque además es que si no, no hay alternativas. O sea, ¿cuál es la alternativa a la multinacional? ¿Cuál es la alternativa a la deslocalización? ¿No? Cuando la multinacional deslocaliza, ¿qué pasa con esos puestos de trabajo? Ayer en otra charla que participamos, en un espacio además de sindicalismo, claro, planteaban eso, ¿no? Desde su posición planteaban es bueno el cooperativismo porque así los trabajadores pueden hacerse cargo de su empresa, ¿no? Y dices, hostia, eso es imposible a día de hoy. O sea, hace falta un proceso de transición y un proceso de formación, porque si no, eso está abocado al fracaso, al más absoluto fracaso. O sea, tú no le puedes decir a una persona que lleva 20, 30 años trabajando por cuenta ajena que del día a de la noche al día pase a ser cooperativista y se haga a cargo de la empresa en la que participa, ¿no? Entonces, hacen falta esos procesos esos espacios de formación y esos procesos formativos en cooperativismo, que no solo tienen que salir de lo que aquí un poco está representado, ¿no? Que estamos más que convencidas, sino que tiene que ir más allá de estos espacios, ¿no? Y bueno, pues digo los sindicatos, como yo que sé, puedo decir las asociaciones vecinales o otros lugares, por no poner solo el foco en nadie en concreto. Pero es oportuno, sí, el comentario sobre los sindicatos, ¿no? Es decir, los sindicatos trabajan con trabajadores que no tienen un vínculo directo, desde luego no cultural, desde luego no popular, desde luego no mediático, con trabajadores cooperativistas. Yo creo que eso es obvio. Seguimos. Pero perdona, Juanjo, perdona que haga... No, es que esto sí que lo llevo... Pero es que es el mismo espacio, de construcción política. Sin duda. O sea, lo decimos desde la misma trinchera. O sea, esto no es una crítica destructiva, sin sino duda. Que estás en la misma trinchera y dices, hostia, colegas, ¿nos ponemos las pilas o qué? Sin duda, sin duda. Está bien. Es verdad que estamos convencidos, pero hablad para los que no lo estén, porque nos pueden estar escuchando o de manera online o en diferido, o a lo mejor nos animáis a que a nuestro alrededor estemos trabajando en la posibilidad de convencer a gente que esté cerca de nosotros. Hacemos una segunda dinámica y damos salto al segundo bloque, ¿de acuerdo? Nos cuesta tomar las riendas de ser corresponsables y decididores, esto es lo que nos han puesto los organizadores, en proyectos colectivos cooperativos. Lo voy a repetir. Levantaros aquellos que estéis de acuerdo con esta frase. Me cuesta tomar las riendas de ser corresponsable en proyectos colectivos y cooperativos. Poneros de pie quien estéis de acuerdo con esta reflexión. Me cuesta tomar las riendas de ser corresponsable en proyectos colectivos y cooperativos. Perfecto. Animo de nuevo. También te pondrías tú de pie, ¿de acuerdo? Con eso es suficiente. Muy bien. Yo creo que es información visual, insisto, para cualquier reflexión que podamos a partir de ahora ir añadiendo.
Hacemos 2 rondas más, alguna dinámica por el medio y haremos una tertulia final, ¿de acuerdo? Estamos hasta las 9 menos cuarto, 1 hora menos en Canarias, benditas Canarias. Me siento muy radiofónico también aquí en el escenario. Vamos con el segundo bloque. Hemos estado preparando efectivamente la conversación y contabais que en el día a día de las cooperativas hay muy buenas experiencias. Aquí estáis hablando desde la tripa y desde el corazón, desde la entraña, desde luego. Pero, Lourdes, arranca tú ahora, por favor. También se dan tensiones. Vamos a hablar de tensiones. Tensiones entre el interés individual, el interés colectivo, tensiones entre diferentes intereses, tensiones entre roles de trabajadora o jefa. Vamos a abordar esa idea y lo que os inspire. Adelante. Yo veo mogollón de tensiones, por regla general. Creo que las relaciones en general están llenas de tensiones. Una primera tensión que veo es no el quiero decidir yo, el quiero que decidan por mí o quiero decidir con otras personas, ¿no? Sería como unas primeras tensiones. Sigo viendo esa tensión que planteaba antes del el querer ser pero el saber hacerlo, que también me parece como una tensión importante. Y hablábamos Vito y yo el otro día que que con toda esa interiorización de ese imaginario, ¿no? Que está interiorizado y que hay que poderlo ver, claro, hay que hacer renuncias y eso da miedo. Entonces puede que haya también como sentimientos que son tensiones, ¿no? Miedos a sentirte perteneciente a algo diferente, ¿no? Que pueda ser trabajar por cuenta ajena cuando a lo mejor tu impronta era otra. Renunciar, que como decía Arturo, ¿no? Al final si nos enseñan es más fácil también renunciar, ¿no? Esto es como renunciar a la masculinidad hegemónica, ¿no? Pues tienes que poderla ver para poder renunciar a algo que no facilita un trabajo comunitario, un trabajo común y supone otra tensión de apostar por hacerte cargo, que me parece como un gran reto, tensión y reto, y apostar por vidas más sociales. Esas serían como partes de las tensiones que así que percibimos o que hemos como compartido y que veo. Creo que, antes lo decía Arturo, esa frase que es verdad que es muy bonita, pero yo creo que hay una parte de toda relación, otra vez psicología de las relaciones, que siempre hay una parte de ti que se pierde. Otra cosa es cuánto estoy yo dispuesta a perder de mí en una relación. En una cooperativa, como son relaciones, en el momento que hay mayor reparto de las responsabilidades del hacerse cargo, es más fácil que menos parte de mí pierda. No sé si me explico. Totalmente. Entonces, bueno. Por lo que dices, lo de hacerse cargo es algo que está repitiendo y además con lucidez. Es decir, no deja de ser una gestión de la propia consciencia, ¿no? Crecer desde la consciencia de lo que estoy haciendo, de lo que repercute lo que hago. Sí, de manera individual, pero hacia lo colectivo. Con la mirada igual que decir, tu vida de manera individual tomas decisiones, pero también tienes que ver un poco, ¿no? Cómo puede impactar a las personas de tu alrededor, ¿no? Es decir, somos seres sociales e interdependientes, con lo cual el hacerte cargo siempre es una decisión individual para impactar también en lo colectivo. Perfecto. Conchi, ¿añades? Vamos en esa línea. Tensiones, ¿qué experiencia tienes de ellas? ¿Qué reflexiones te causan? Bueno, la verdad es que Lourdes ha citado un montón de ellas. Yo estaba pensando también en nuestras reflexiones, ¿no? Dentro de Altequio van mucho en desde un punto de vista ecosistémico, ¿no? Hablamos de ecosistémico en el sentido de nosotras con nuestro, digamos, dentro de un ecosistema y todas esas tensiones, cómo se dan a lo interno, pero también se dan en las otras relaciones, ¿no? que tenemos. Y con lo que planteaba Lourdes pensaba dos cosas, ¿no? Una, que para nosotras hay como un reto que nos planteamos que lo ligo un poco a la reflexión anterior, ¿no? Que bueno, nos gusta mucho, ya hemos hablado aquí otras veces, nos gusta mucho esta idea como de entornos facilitadores, círculos virtuosos, ¿no? Entonces nosotras nos planteamos cómo sería la vida si, digamos, si lo más fácil fuera ser cooperativista, ¿no?
¿Qué pasaría con todas estas tensiones y estos retos? O sea, si en lugar de que lo más fácil, ¿no? Parece que lo más fácil es no ser cooperativista, ¿no? Porque parece que como que todo está montado para no serlo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la vida si lo más fácil, lo que nos saliera así, ¿no? Fuera ser cooperativista? Y yo creo que en parte lo es, ¿eh? En parte lo es, como hablaba antes Arturo, ¿no? Que decía... bueno, a un nivel, ¿no? Como seres vivos en la evolución, ¿no? Toda esta peli de Darwin, pero en realidad, ¿no? Sobrevivimos más las especies por cooperar, ¿no? Y por intercooperar que por competir, ¿no? Pero, bueno, dándole un poco la vuelta a esto, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Pensaba, porque Lourdes, tú has enumerado muchas tensiones, ¿no? Que nosotras también las vivimos, ¿no? Creo que el punto, o sea, cuando conseguimos como agarrarle el punto a las tensiones, es cuando nos sentamos y decimos, aquí hay algo que es importante. O sea, como vamos a tirar, como conscientemente, vamos a tirar de esto a ver si abrimos un espacio diferente de algo que parece conflictivo. No sé si me explico, ¿eh? Pero aunque parezca doloroso, pero, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en el conflicto trabajadora-socia, ¿no? Pues nosotras, por ejemplo, estamos en todo este debate de, a ver, no hemos montado la cooperativa para ser empresarias jefas. Nosotras hemos montado la cooperativa para ser compañeras que construyen un proyecto de autoempleo colectivo, pero claro, como decía Lourdes, los roles de trabajadora y de jefa se dan, porque en las relaciones trabajadora y jefa se dan. Entonces, cuando empieza a darse esta dinámica, ¿cómo nos damos cuenta? La paramos, la destripamos un poco, la abrimos un poco y ponemos ahí los dolores o los miedos o lo que sea y vemos por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué nos está pasando esto de tener una tensión trabajadora-socia? Porque igual... Bueno, ya hay muchas respuestas, ¿no? Puede ser una sencilla dinámica de poder, ¿no? Que en las relaciones humanas las dinámicas de poder están todo el rato presentes, ¿no? Sencilla, vamos a poner las comillas, pero vamos, así que están atravesadas por todos los ejes de opresiones que sabemos, ¿no? No lo quiero simplificar así muy tontamente, pero que puede ser por dinámicas de poder que se dan a lo interno, o puede ser que esa tensión nos está dando la oportunidad de ver eso de otra manera, ¿no? De ver eso de otra... Y bueno, y ahí estamos, ¿vale? No sé si he respondido a tu pregunta, pero para nosotras estamos ahí. Y ahí también aparece algo que hablábamos en una conversación preparando, que es el tema también del duelo en las cooperativas, ¿vale? Que esto, bueno, no sé cuánto lo habéis hablado, pero el duelo pues eso, de cuando alguien por quien has apostado se va, ¿no? Porque colectivamente has sido parte y se va. ¿Qué pasa con las compas que se han ido, pero que son del proyecto, pero ya no son del proyecto, ¿no? Que forman parte del ecosistema, que... Bueno, ahí hay también mucha mandanguilla. Ya. Lo dejo pero ahí. esa mandanguilla, ¿cómo la gestionáis? Es decir, primera tensión, rol, jefa... trabajadora. Segunda gestión, la amiga del alma se va. ¿Eso cómo lo gestionáis? Pues eso es un temazo, porque estos proyectos son... O sea, bueno, igual lo podemos hablar con... Bueno, luego lo hablaremos seguramente más, ¿no? Pero... pues esos son proyectos muy de vitales, ¿no? Identitarios. Entonces, cuando se va alguien con quien has construido, has estado ahí a partir un piñón y has construido algo que era una visión conjunta, un sueño conjunto, con unos valores, con unas prácticas, ¿no? Y se va, pues ahí pues esa es la parte de hacer el duelo, ¿no? De se va y yo creo que ahí hay como... Bueno, nosotras muchas veces hablamos también de todos los múltiples roles que se dan dentro del cooperativismo, que esto es un mogollón, ¿no? Que desde la facilitación hablamos mucho de esto de los múltiples roles, ¿no? Que dentro de las organizaciones somos compañeras de trabajo, somos socias, son como distintos niveles, somos compas de trabajo, somos socias, somos amigas, ¿no? A veces... Y a veces no, pero a veces hasta somos pareja o somos expareja, o sea, se dan como muchas capas, ¿no? Y esto es una complejidad a nivel relacional y parte de las tensiones tiene que ver con saber en qué gorro nos estamos relacionando. Y parte de los duelos tiene que ver también con saber qué parte se ha roto y qué parte no, ¿no? Igual nos podemos... ¿no? Y cómo poder hacerlo, ¿no? Poder romper la relación societaria, pero no romper la amistad o... Bueno,
etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay un fan por ahí con voz de bebé que Ya. está de acuerdo también contigo. Arturo, dale. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? ¿Qué experiencia estáis teniendo? A ver, yo es que creo que el conflicto existe. O sea, bueno, no creo, el conflicto existe. Existe en la vida en general y entonces tiene que existir también en las organizaciones, es así. Entonces el problema no es tanto el conflicto, sino el cómo consigues resolver el conflicto, ¿no? Ahí, mientras estabais hablando con Lourdes, me venía a la mente, pues, o sea, un poco hace muchos años, cuando yo estuve en Mondragón, o sea, como ejemplo de gran cooperativa, ¿no? De mega organización que es cooperativa. Uno de las empresas de las cooperativas que visitamos fue Irizar, ese gran monstruo de la construcción de autobuses, ¿no? Sin duda alguna, pues es una fábrica, es un tema industrial, no tienen probablemente nada que ver con lo que ahora se estaba hablando aquí, pero, repito, es una cooperativa con una organización cooperativa. A mí me llamó mucho la atención el cómo se organizaba laboralmente esa gente, ¿no? Lo hacía por equipos, había gente que iba a currar por la tarde porque era cuando decidía ir a currar por la tarde, pero había una serie de cuestiones que tenían que estar cumplidas, ¿no? O sea, había un protocolo. O sea, lo digo también por el hecho de cómo solucionas los conflictos. O sea, si estamos hablando aquí de pequeñas entidades, imaginar lo que podía ser, o sea, lo que puede ser solucionar conflictos en entidades de este tipo, ¿no? Pero funcionan, ¿vale? En un mercado mucho más grande de lo que podamos ver, ¿no? Entonces, al final, o sea, eso hago el paralelismo con lo nuestro y con la experiencia más personal, y el problema es que no tenemos formación, ¿no? O que nos falta, no que no tengamos, pero que nos falta formación. Y vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? Que es el mantra que llevo durante... Pues me ha entrado ahí y es lo que voy a estar repitiendo. Pero es verdad, o sea, nos falta formación también a la hora de la, en este caso, ya no solo de la resolución de conflictos, sino también de la propia organización, ¿no? Porque no la hemos recibido y porque, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Al final aquí hay un sistema que es el imperante y el que dice que las cosas tienen que ser así y no así. O sea, nosotros, por ejemplo, en la ciclería es que ni siquiera el Consejo Rector, o sea, ya que la mayoría de gente que estáis aquí sois cooperativistas, pues sabéis de lo que hablamos, ¿no? Ni siquiera el Consejo Rector lo hemos puesto en marcha nunca. O sea, la cosa más básica que puede ser decir, bueno, pues así es como se organiza una cooperativa, ¿no? Ni eso hemos puesto en marcha. Sino que venimos con la forma de hacer que llevamos desde que teníamos 20 años y estábamos ahí haciendo bicifestaciones y disfrazándonos de indios, ¿no? Pero bueno, que nos ha servido, o sea, pero sí que es verdad que he hecho en falta esa necesaria formación, esa organización, que de alguna manera la tenemos, o sea, que eso no, o sea, no aguantas casi 15 años y pudiendo comer todos los meses si no tienes una cierta organización, ¿no? Pero sí que esa falta de formación un poco es algo que he hecho en falta. Perfecto. Está sonando el Ángelus, me acuerdo de Desmontando la Pili, no sé por qué. Adelante, Conchi. Adelante. Yo, bueno, quería como contestarte un poco más, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando me refería como a destripar y sostener, ¿no? A poner realmente, profundizar en qué es lo que trae cada uno de esos roles, qué quiere reivindicar. O sea, cuando en nuestra cooperativa aparece alguien, de repente, ¿no? Como trae como una visión que parece como sindicalista, que está como defendiendo su trabajo, ¿no? Decimos, es interesante. O sea, como al principio, evidentemente, te pones reactiva o no quieres defender el proyecto colectivo, pero igual un poco como con curiosidad y decir, ¿por qué está trayendo esta voz? ¿Sabes? Como más como de defender los derechos individuales de las trabajadoras y quizás que están de repente aquí tenemos que escuchar algo más. Aquí está pasando algo que no estamos... ¿Qué necesidades hay por debajo que no estamos escuchando? Porque a veces en ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo pues es una danza, es un baile, ¿no? Entonces... Y quien tiene mucho la voz de lo colectivo, de lo cooperativo, ¿no? de la socia, de hacerse socia, ¿qué es lo que está cuidando? ¿Qué es lo que está intentando traer esa voz que viene una vez y otra vez y otra vez? ¿No? O sea, como intentando profundizar más, no quedarnos en la dinámica del ping-pong, ¿sabes? De tú le das y yo le doy, sino realmente yendo más a lo profundo que está intentando cuidar cada polaridad cuando se generan esos ejes de tensión dentro de nuestra cooperativa. Aprovechar la tensión para hacer escuela y hacer grupo y madurar de esto. ¿Desde la psicología quieres rematar algo? Sí, está la cosa rematada.
Hacemos una casi ya última dinámica, entraremos en la tercera y última ronda de charrada y, por supuesto, porque yo creo que la organización también nos apetecía mucho, ¿no? El que hablarais todos y cuantos más mejor, al menos en el ratillo de coloquio. Tengo dos frases. Se trata de que os levantáis quien estéis de acuerdo con la primera frase, con la segunda, evidentemente. La primera es: ser cooperativista es ser un pringao. Esta es la pregunta, esta es la frase. Muy bien. Los que os levantáis es porque estáis de acuerdo con esto. Muy bien, ¿levantáis o levantáis la mano? Muy bien. Ser cooperativista es ser un pringao. Perfecto. Ay, muy bien, muchas gracias. La otra frase es: ser cooperativista es libertad. Esta es la frase. Bueno, muy bien. Parece ser que el mundo del cooperativismo es el mundo del arco iris, nunca mejor dicho, donde no hay ni blanco ni negro y donde el pringao perfectamente puede sentirse libre y gozar de libertad. Muchísimas gracias. Vamos con el tercer bloque, ¿de acuerdo? Ahora había una tercera que no hemos dicho. ¿Qué tercera? Que no se ha levantado. Arrímate el micrófono. A ver, ¿qué se te ocurre? La tercera frase. No, que a lo mejor hay otra frase, porque ha habido gente que no se ha levantado para ninguna de las dos. A lo mejor hay la necesidad de una de tercera otra frase. ¿Hay alguien que no se ha Para que sea levantado? más interactivo, vaya. Sí. ¿Qué frase se te hubiera ocurrido a ti? Ni pringao ni libre, es decir... Creo que tampoco, o sea, como que no siempre se van a dar todas las situaciones, ¿no? Sí. Puede ser que no seas un pringao. Es que si no, no te oyen. Sí. Los que están al otro lado del ordenador. Creo que tampoco son contradictorias, ¿no? Son Pues, especialmente complementarias, de hecho, ¿no? claro, pueden darse situaciones. Somos libremente pringaos. Claro, podría ser. Podría ¿no? ser, perfecto. Sí, siempre lo decides. ¿Algún comentario más igual de rápido, veloz? Sí, vale. Seguimos. Nos oiremos pronto todos. Muchísimas gracias. Arturo, empezamos contigo. Esta tercera y última ronda. Las palabras que hemos utilizado hasta ahora, un poco como ejes, era, sí, bueno, la idea del individualismo, la primera pequeña ronda que hemos hecho, la idea de las tensiones como segunda ronda, pero ahora la época el rato de la seducción. Es decir, recuerdo el lema, o al menos una de las dos palabras importantes, tres palabras importantes que habéis elegido para el lema de esta mesa es reapropiarse de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es estar en el mundo siendo cooperativista? ¿De qué forma aporta al sentido de tu vida el ser cooperativista? Arturo. Ahora que se va el Aitor, voy a empezar por él. Adiós, Aitor. Con lo de seducir, ¿no? Durante este último año de la pandemia hemos estado construyendo otro proyecto cooperativo, como es, supongo que la mayoría conoceréis, Zampate Zaragoza, os sonará. Ese sí que es hijo también de una crisis, ¿no? En este caso la pandémica. Bueno, ha sido un proceso muy bonito. No sé si Aitor tendrá la misma opinión o lo contarán el miércoles porque van a estar aquí contando, pero una de las cosas que les decía o que les intentaba transmitir durante el otoño pasado cuando empezamos a repartir es que era una de las cosas más sexys que se estaban haciendo en esta ciudad entonces. Y es verdad. ¿Cómo se llama? Un poco por Zampate Zaragoza. Zampate Sí, Zaragoza. es un proyecto de reparto de comida a domicilio en bici. ¿Y por qué es sexy esto? Pues porque eso es una cosa que hay que vivir, Juanjo. Magnífico. ¿No? ¿Aitor es así o no es así? No, era una cosa... o sea, al final estabas construyendo un proyecto, o sea, tenías su parte de respuesta a una necesidad, ¿no? En este caso el tema del empleo, el reparto también que nos cogió algunas de las entidades un poco como respuesta, ¿no? Porque había habido que cerrar y demás. Y por otra parte respondía a esa lucha económica, que es lo que estaba planteando antes, ¿no? Y que es en la que yo creo que hay que incidir muchísimo. En este caso, pues frente a las grandes tecnológicas, ¿no? Como son Glovo, como son Deliveroo, que han venido pues, a joderle un poco la vida a la peña en vez de a mejorársela, ¿no? Y con Zampate, que no sé si lo hemos conseguido, pero sí que lo que intentamos es mejorarle la vida, ¿no? Entonces es poner a disposición de la vida de la gente
pues herramientas para que o proyectos cooperativos en este caso, para que al final puedan vivir, ¿no? Y se pueda vivir y no se tenga que estar trabajando para vivir, sino vivir para trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué he dicho? Hostia, es que se me amontonan las ideas que intento decir. O sea, llevo aquí un mogollón de cosas apuntadas y no me da para todo. Te hemos entendido perfectamente. Vale. Mejorarle la vida a la gente es especialmente sexy, no cabe la menor duda. Eso ¿ves? Esta sesión también, otra de las cosas que quería decir, esta sesión empezó, bueno, aparte de por la necesidad que hemos dicho, ¿no? Empezó con un artículo que compartió Lourdes en un grupo que tenemos de la Junta de REAS, ¿no? Un artículo del Salto que lleva el título que le hemos puesto a la sesión. O sea, no hemos ido tampoco no hemos pensado mucho, pero porque nos gustó, ¿no? El cooperativismo para reapropiarnos de la vida, ¿no? Y ese artículo terminaba con una frase de un grupo musical que se llama, lo apunta, Horchata Sound System, que dice: competir es un lujo que solo se puede permitir el 1% de la gente, ¿no? Entonces, un poco ese es el planteamiento general del por qué, ¿no? O sea, al final, pues lo decíamos al principio, la cuestión de que somos seres sociales y demás, pero es que además el 90 y tantos % de la gente, y diciendo 90 y tantos probablemente me quede corto, vamos a tener que currar toda nuestra vida para poder comer y para poder vivir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos al menos dos posibilidades. Una es trabajar para alguien y otra es trabajar con alguien, ¿no? Y además construir procesos colectivos que hacen mejor la sociedad, ¿no? Porque al final el cooperativismo también hace que las sociedades sean más resilientes porque somos entidades que somos más resilientes, ¿no? Y hacemos que las sociedades en las que construimos y crecemos pues sean sociedades mejores, ¿no? Y si todavía con esto no es suficiente, también es porque hay que enfrentarle a la economía neoliberal, ¿no? Y enfrentarle a la economía neoliberal para deconstruir toda esa construcción, valga la redundancia, del individualismo, del hombre hecho a sí mismo, del competir por encima de todo, ¿no? Y pisotear. Eso por el momento yo no he conocido otra posibilidad que no sea hacerlo a través del cooperativismo y de los proyectos colectivos. Igual existe y algún día lo veo, pero hasta ahora no existe otra posibilidad, ¿no? Hacerlo de otra manera. Entonces eso también es la forma, otra de las razones por las cuales entiendo que esto hay que darle, porque además se está viendo una regresión, ¿no? en toda esta cuestión en la que el neoliberalismo está ganando a marchas agigantadas y además pues, ganando mucho terreno a través en este caso, de la extrema derecha, ¿no? Y de los planteamientos tan radicalmente, no sé cómo decir, nazis, ¿no? Que está habiendo ya en toda Europa. Entonces, bueno, esta es una herramienta que yo entiendo que es muy válida y que además hace, pues eso, mejorar la vida de la gente y conseguir construir y además construir alternativas a eso que hay que confrontar directamente. ¿Puedes repetir la frase de los horchata, si eres tan amable, eso que has... La de los horchata es: competir es un lujo que solo se puede permitir el 1%, y yo la he adaptado a esa otra que os he dicho, que el 90 y tantos % de la gente vamos a trabajar toda vida, así que elegir, trabajar para o trabajar con. O sea, es un poco el resumen. Perfecto, Arturo, muchísimas gracias. Estamos en este tono de seducción, ¿de acuerdo? Dejamos que Lourdes cierres tú con Cheo, ¿os parece? Dale, Lourdes. Venga, desde la seducción, adelante. Bueno, yo para mí es que me gusta gestionar mi vida y mi plano laboral desde ese lugar político y que sirva para una transformación. Con lo cual la cooperativa creo que es la estructura que facilita eso, no solamente la profesión en sí. A mí me gusta mucho la generosidad y creo que una de las cosas que se hace en la cooperativa y que la hace también bonita es poner a disposición del proyecto tus recursos personales y tus recursos materiales. Y no lo vives como una renuncia, sino como una apuesta a un acto generoso. Y eso pues me gusta, me atrae mucho y entiendo que eso, bueno, pues no sé si al resto, pero
que el trabajo esté colectivizado me resulta mucho más amable. Además, me parece una estructura bastante inconformista por sí misma. Para mí, en mi caso, me da coherencia, es decir, me da como sentimiento de coherencia, no solamente por los valores implícitos de una cooperativa, sino porque había también un artículo que también que me pasó Vito y luego pasé a Rea. No, pues, perdón. Acércate perdón. más y mejor, sí. Que estoy seduciendo fatal. Con respecto al sentimiento de coherencia, que decía que no solamente por los valores de lo que es una cooperativa en sí, sino porque es la estructura que parece ser que es más facilitadora de buenas relaciones. Y donde hay buenas relaciones hay salud y hay bienestar, con lo cual me parece como la estructura más saludable que pueda haber. Además, es un lugar súper creativo. Nosotras siempre decimos, encima nosotras trabajamos con el sexo, podemos hacer lo que nos dé la gana, con lo cual es que eso da mucho gustito. Y bueno, y para mí la cooperativa, la visión que a mí siempre me da es como si fuese una trainera, y me parece como una imagen muy bonita, me gustan mucho las traineras, donde todas remamos, y lo que pasa es que cuando una va a estar más floja, el resto tiene que poder remar, y remamos para un proyecto común de transformación. Pero no me vale cualquier cooperativa, tiene que ser de economía solidaria y feminista para que sea una cooperativa chachi. ¿Se ha oído bien lo del gustito? ¿Se ha oído bien también? No ha habido problemas. Perfecto. Gracias, Lourdes. Vamos cerrando y por favor, apuntaros el comentario, la pregunta breve, porque enseguida vamos al... Yo me sumo a lo que han dicho mis compas. La verdad que en la parte, digamos, de contestar a mí me gustaba, ¿no?, esta idea de decir, pero ¿por qué cooperativista, no? Porque, o sea, para mí es una forma de estar en el mundo y creo que le da mucho sentido a estar en el mundo siendo cooperativista el ir mirando el mundo desde esta posibilidad de lo colaborativo, lo cooperativo, lo comunitario, el ir enredando, ¿no? El estar en redes, el pensar siempre en esas conexiones, ¿no? Y las demás. O sea, para mí es que es una forma de estar en el mundo. Y creo que a lo interno, lo que a mí me da ser cooperativista, además de muchas cosas que han expresado las compañeras, nosotras desde el primer momento dijimos, queremos un proyecto de autoempleo colectivo donde podamos ser nosotras mismas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotras mismas, en nuestra diversidad, vamos a ir cambiando y tenemos que poder traer eso aquí, poder decirnos, oye, esto ahora lo veo diferente, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto que ahora lo veo diferente, ¿no? O es que nosotras ahora nos estamos haciendo mayores y nos estamos planteando, ostras, el envejecimiento, ¿no? Ostras, las maternidades y las paternidades de las otras, ostras, que no sé quiénes se quieren hacer una casa ecológica, ostras. O sea, donde la vida de las demás importa y la cooperativa pone también las bases para en ese equilibrio entre lo que es de la cooperativa y lo que no es de la cooperativa, que esto también es otro mogollón que no hemos hablado, pero cómo la cooperativa puede facilitar y apoyar que las vidas de las personas que son cooperativistas sean vidas dignas, disfrutonas, bonitas, ¿no? Y por tanto que nuestra cooperativa sea vivible, viable, ¿no? Y bueno, para mí hay una parte como muy importante de si no es divertido, no es sostenible, si no lo podemos disfrutar, no es parte de la economía social y solidaria, ¿no? Tiene que haber una parte de disfrute y en parte por eso estamos aquí también, ¿no? Que necesitamos también y yo creo que lo conseguimos, ¿no? Que a pesar de los estreses, de las dificultades y de todo, hay algo profundo que está satisfecho y que por eso seguimos ahí, ¿no? Porque dificultades las hay, pero si yo personalmente si sigo ahí es porque se satisface algo también profundo. Magnífico. Trabajar para con otros, trabajar desde la coherencia y trabajar desde el propio movimiento y envejecimiento de cada uno y que el espacio en el que trabaje me respete eso. Son tres maneras de ser seductor y seductora, así que os toca. Levantéis la mano, aprovechamos un micrófono por ahí
y hacemos que el micrófono ruede. Uno solo, con uno solo. Y el resto, por si queréis hacer alguna réplica. Vamos viendo, vamos viendo. Levantad la mano quien quiera hablar, la primera reflexión, lo que queréis decir, preguntas, ecos, lo que queráis. Venga, aquí por ejemplo. Después allá. Perfecto. Adelante. Ya sabéis, evitad los discursos, sed breves, lo hacemos dinámico. Tenemos una media horita aproximadamente. Nada, que antes hablábamos un poco de la libertad, ¿no? Y me interpretabais, me apelabais a mí. Pero también pensando un poco, antes Conchi lo decía, que anteriormente a ser una cooperativa era un colectivo no formal, ¿no? Ahora sois cooperativa. Posiblemente muchas de las cooperativas que hay aquí han decidido ser cooperativa. Bueno, pues porque tú tienes una serie de opciones a elegir, porque el sistema te dice que tienes que elegir una de esas opciones para poder contratar, pedir subvenciones y demás acciones, ¿no? que dentro del sistema. Entonces, mi pregunta es si estáis totalmente convencidas del sistema cooperativista o si os ocurre alguna otra forma mejor. ¿A quién diriges la pregunta? Pues a Conchi, por ejemplo. Conchi, todo lo breve que... Es fácil, ¿eh, Conchi? Esto no te quejarás. Es fácil, sí, sí, sí. Pues mira, me encanta que... Y digo, me encanta que hagas esta pregunta. No, realmente... en parte hemos venido aquí para hacernos preguntas difíciles, ¿no? Como preguntas que piquen un poco, ¿no? Entonces esto que me dices, pues me pica un poco y me hace decir, realmente no tengo la respuesta. Espero que colectivamente podamos dar una respuesta a lo que tú planteas. O sea, voy a llevar la pregunta la voy a llevar a mi cooperativa, a que le demos una vuelta, ¿vale? Pero más allá de eso, y pensando que aquí estamos en un ecosistema de pensar en cooperativismo, ¿no? Más allá de que lo pensemos a lo pequeñito, lo podemos pensar aquí juntas, estoy segura de que no el modelo cooperativo, y aquí seguro que hay gente que lo ha estudiado mucho más que yo, pero el modelo cooperativo tal y como es ahora, pues necesita también una vuelta con seguridad. Porque también, bueno, pues eso, hablábamos como de la cooperativa, bueno, seguro que también lo hay, pero la cooperativa como más, como factor comunitario o como, ¿no? como algo que no es solo al interno, sino que es a lo externo, que eso está en los valores, pero muchas veces en la figura legal, pues, como que, ¿no? Te quedas como más reducido como a tu entidad, ¿no? A que al final, mira, en la práctica es que tú eres una empresa, o sea, si te lo quieres hacer, si lo reduces a la mínima expresión, eres una empresa que tienes la figura legal de cooperativa, pero no el sentido. Y a veces hay SLs que tienen el sentido cooperativo, pero tienen otra figura legal. Entonces, esta paradoja, ¿no? Pues también nos pone encima de la mesa que hay que darle una vuelta a la figura legal. No sé si con esto te respondo, pero ahí andamos. O se provoca la provocación, que de eso se trata. Lo hacemos muy breve. Arturo responde, levantad bien la mano. ¿Tú? ¿Quién más? Venga, dos más. Adelante, Arturo. Yo creo que la respuesta así corta es en lo teórico sí, en lo práctico no. Las tres experiencias que estamos aquí, lo hablábamos antes de empezar la charla, ninguna hemos empezado como cooperativa. O sea, pues ellas fueron grupo, luego, o sea, colectivo, luego fueron cooperativa, estuvieron en la sociedad civil. Nosotros empezamos en Recicleta, o sea, nos servía de paraguas jurídico. Luego hicimos una asociación, un poco como instrumento, y al final acabas haciendo la cooperativa. Y eso responde, o sea, esto ya, por eso digo que en lo teórico sí, en lo práctico no, porque en lo práctico hay que adaptar a la realidad. Y ahora mismo, pues la ley de cooperativas, por lo menos la de esta tierra, no responde a la realidad de las cooperativas. Perfecto. Adelante. Por ahí. Más manos. ¿Tú también? ¿Quién más? Venga, aprovechad que tenemos un ratito. Te escuchamos. Hola. Hola. Buenas. A mí me encanta lo que decís, es una pasada. Y quería preguntaros que en estos años de experiencia, ¿cuáles han sido o qué ha sido la mejor experiencia que hayáis tenido, más allá de que haya habido adversidades e incluso que puede ser esa misma superación de adversidades? Como
no sé, que pueda dar ánimos a los que estén empezando también. ¿Pides ejemplos concretos, anécdota? Sí, algo que se haga real? felices. ¿Hacemos una ronda rápida? No, Felices, lo mejor, felices. Exacto. La anécdota con la que os quedéis, lo más feliz que hayáis vivido. Arturo. Yo que no tengo hijos, te digo que el nacimiento de, creo que son 6 criaturas de personas, digo, por hacerlo rápido, de personas socias de la ciclería, en todo el tiempo de construcción del proyecto. Bueno, es una respuesta que da color a lo que estás preguntando. Vale, yo voy a ser más retorcida. Para mí algo bonito fue hacer un proceso de mediación dentro del equipo y lloramos un montón, sufrimos un montón, pero fue muy liberador cuando conectamos con el sentimiento de libertad, que se nos había olvidado, que éramos libres para estar y para irnos. Conchi. Son 7 criaturas, no 6. Es que no es lo mismo, exacto. Pues yo creo que un momento que no es solo un momento puntual, sino como una sensación de habernos ido a lo pequeño, 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 de ser 4 y decir, ostras, esto... Y de repente empezar a ser más y salir de ahí de ese... Y eso llevó un trabajo potente a nivel interno, pero bueno, ahora somos 9. Crecer en número. Muy bien. Gracias por la pregunta. Más. Te escuchamos aquí. Después, ¿quién será el próximo? Ay, muy bien. Muchísimas gracias. Hola, buenas. Te escuchamos. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Voy a hacer la pregunta pesimista y que va a causar un poco de tensión, pero bueno. Adelante. Es lo que hay que hacer, ¿no? Alguien tiene que llevar la contraria. Hago la pregunta y después pongo contexto. ¿El modelo cooperativo va a acabar muriendo dentro de poco? Yo he crecido en un barrio, en el Actur, en el que muchas de las viviendas las construían cooperativas. Mi abuelo trabajó en una cooperativa de muebles, pero ahora lo que miro a mi alrededor son todo empresas, son todo constructoras que construyen las viviendas, son todo multinacionales que te venden los muebles. Vale, estáis vosotros que sois de economía solidaria y eso obviamente parece que cooperativa es el mejor modelo. Pero en el resto de cosas, en el sector industrial, en el sector servicios, ¿el modelo cooperativo ya no tiene más recorrido? Perfecto. Muy bien. Es una pregunta que cabe, desde luego que sí. Si alguien quiere hacer comentarios, contestar, adelante. ¿Quieres contestarle a él? Perfecto. Muy bien. A ver, yo voy a... Te escuchamos sí, bien. Voy a contestar al si está muriendo el modelo de cooperativa. No, nosotros nos estamos creando en este momento, estamos formándonos para crear una cooperativa de viviendas colaborativas senior. Esto quiere decir que el modelo no está muerto, al revés. Encontramos que es la única posibilidad de envejecer dignamente y de buscar una alternativa a las residencias de ancianos. O sea, evidentemente nosotros vamos para mayores, está claro que tenemos que buscar una alternativa y esa es nuestra opción. Me gusta más, como lo has dicho, que no lo de co-housing, que nos suena extraño. Yo también te quiero responder porque te voy a poner un paralelismo que sería un método anticonceptivo de los años 70, que es el diafragma, que es maravilloso, que es súper inocuo, pero que no se habla de él. Yo creo que es que las cooperativas al revés, no están muertas, de hecho son las más resilientes, las que más se puedan mantener, pero si no hay una cultura del cooperativismo, si no hay una cultura del diafragma, pues la gente no lo conoce y sigue R que R con los métodos hormonales. Nunca había oído una comparación así, pero aprendo muchísimo, no te quepa la menor duda. ¿Alguien más quiere responder a esa pregunta provocadora e interesante? ¿No? Pues vamos con más. Adelante, te escuchamos. A ver si te oímos bien. Hola. Sí. Perfecto. Bueno, yo le contesto ya de paso también. Yo ahora mismo, aparte de la que acaba de comentar la persona que está delante, conozco otras 2 cooperativas que se están creando. Una de comunidad energética y otra de coche eléctrico compartido. O sea que yo creo que no solo
se está acabando el modelo, sino que tiene que empezar a crecer a toda velocidad. Bueno, ahora la pregunta. Adelante. Entiendo que las tres organizaciones a las que pertenecéis son cooperativas de trabajo asociado, o sea que es de proveer de autoempleo. Dicen que sí, acércate. Sí, entonces me gustaría si podéis decir un poco pues cuánta gente estáis en cada uno de los proyectos, cuántos sois socios trabajadores y si hay socios de otro tipo, un poquito cómo es la organización. Gracias. Lo hacemos breve. Yo creo que tenemos tiempo, ¿eh? Aprovechad más manos alzadas. ¿Sí? Venga. Adelante, Conchi. Vale, nosotras somos ahora mismo como Altequio 9 personas en el equipo, de socias trabajadoras somos 7, trabajadoras 2 y luego tenemos un socio colaborador, que digamos 9 más un socio colaborador, que es un antiguo socio trabajador. Y esas somos nosotras a lo pequeñito. Luego estamos dentro del grupo cooperativo Tangente y ahí pues somos un montón más de entidades y de personas, pues eso, 120 entidades, 120 personas, 13 entidades, tal. Bueno, y para nosotras es el somos, digamos que es una respuesta a esas escalas que te estoy diciendo. O sea, que somos así, pero somos así también. Muy bien. Arturo, os preguntaré, soy muy de minuto de oro al final, ¿eh? Es decir, que preparáis una cosita, una cosa muy sencillita para el final, ¿de acuerdo? Y podemos aprovechar alguna mano más si Sí, nosotros somos 6 personas socias ahora mismo, una de las cuales está en proceso de dejar de serlo porque se ha ido a vivir fuera. Y hay 5 personas que son trabajadoras, 3 de las cuales están en el proceso de transición para pasar a ser socias y 2 son contratadas. Nosotras somos 4 socias trabajadoras. Ya está. ¿El qué? Sí. ¿Algún comentario más? ¿Aprovecháis? ¿Sí? ¿No? Vamos terminando, entonces. Lourdes, ¿qué quieres que quede claro de lo que has dicho, de lo que has escuchado, de lo que has visto en los pequeños ejercicios de dinámicas que hemos hecho? Yo quiero, es decir, como me gusta la cooperativa, quiero que tengamos las herramientas no solamente para que se generen más cooperativas, sino para que las propias cooperativas tengamos herramientas para hacer realmente espacios más habitables, horizontales, de cuidado. Eso es lo que quiero, es un deseo, ¿no? Arturo. A ver, un poco redundar en lo ya dicho, ¿no? Como resumen, pues que el cooperativismo es absolutamente necesario para la construcción de una alternativa económica a la organización individualista del neoliberalismo, ¿no? O sea, que es la respuesta, que yo creo que es la única respuesta ahora mismo de construcción económica alternativa al neoliberalismo. También, pues que esto que hemos hecho hoy aquí era un intento de un inicio de un camino, ¿vale? Para intentar dar respuestas y también para construir y generar herramientas que nos permitan y que os permitan y que les permitan esa construcción de más cooperativismo, ¿no? Y que esperamos que haya servido un poquito, por lo menos, ¿no? Para empezar a sentar las bases de eso y que por lo menos haga también un poco pensar, ¿no? Que es lo que hablábamos también al principio. No sabíamos dónde nos iba a llevar esta sesión, pero bueno, entendíamos que algo nos iba a hacer pensar, ¿no? Y hasta ahí sí que lo hemos conseguido. No sé si mucho porque la mayoría no habéis participado, igual es que os lo sabéis todo ya y entonces, pues ya no hacía falta, ¿no? Entonces, es un poco, y la necesidad, la necesidad esa, ¿no? De formación, y se lo digo a la gente que está en REAS y se lo digo a todo el mundo, ¿no? O sea, al final, de formación política, no de formación de gestión y rollos de estos que eso lo consigues en cualquier lado, ¿no? Y vale para todo tipo de organizaciones, pero sí que esa formación política que necesitamos y andar el camino, o en este caso, en mi caso, pedalear el camino junto con otras organizaciones y otras entidades que están en el mismo lado de la trinchera, pero que por H o por B pues estamos como súper separadas, ¿no?
Te escuchamos, nunca había asistido, lo había visto en televisión, pero esto no, así que fantástico. ¿Cómo se llama la criatura que estás dando pecho en este momento? Se llama Nuno. Pues muchísimas gracias por traerlo aquí contigo y con vosotros. Cuéntanos, ¿con qué quieres cerrar? ¿Qué quieres dejar claro aquí esta tarde? Bueno, para mí es que creo que... Mira, parte de lo que quiero dejar claro es esto, ¿no? Perfecto. Que ¿Te ayudamos a coger el podamos, micrófono? no, está bien, está Sí. bien. Que podamos poner los cuidados de la vida en el centro, en nuestras cooperativas, ¿no? y en la vida, ¿no? En general. Que los entornos cooperativos nos ayuden en el día a día a trabajar nuestra ecodependencia y nuestra interdependencia de una manera consciente y transformadora. Para mí ese es como ese es el aprendizaje del día a día. Y bueno, y eso es lo que quiero decir. Y esta es la escena que yo creo que cierra bien este rato que hemos tenido. Muchísimas gracias. Escuchamos a... ¿Queréis recordar el próximo encuentro? Sí. Mañana nos volvemos a encontrar aquí. ¿Cerráis? Venga. Hola. Nada, simplemente que un placer y que nos vemos mañana a las 7 aquí con la mesa. Lleva por título Vivienda desde el cooperativismo. Cimientos del cooperativismo, no me sé los títulos. Vaya. Bueno, nos vemos mañana.